semana la verdad que teníamos muchas ganas de hablar de este tema y plantear esta cuestión que parece lejana en nuestro país, pero que tenemos que abordar porque hay un proyecto de ley que ya tuvo una primera discusión ciudadana, podríamos decir hoy, y que tiene que ver con reducir las jornadas laborales, no trabajar ya 48 horas semanales, sino hacerlo 40 horas semanales. Hoy lo que para nosotros es normal, lo de las 48 horas semanales también, o las 8 horas diarias, también fueron conquistas laborales que costaron muchísimo y que parecían en un momento dado imposibles. La tendencia en el mundo es reducir las horas de trabajo y esto lo han dicho muchas personas, incluso vinculadas a las grandes empresas, como Carlos Slim, por ejemplo, que decía que no alcanzaba con trabajar 3 días a la semana. En fin, el tema está abierto y vamos a hablarlo con diferentes sectores también en esta jornada. Vamos a leer un poco también del proyecto y ver qué posibilidades hay en nuestro país. El proyectista, el senador Oviedo, decía que quizás no sea el momento, quizás vaya a ser rechazado esto en el Congreso, pero va a quedar como un precedente de una discusión que en algún momento va a llegar seguramente con mayor fuerza. Pero por de pronto escuchamos las voces de la gente que tiene que opinar sobre esta cuestión y otros temas laborales que también están en la agenda y que son muy actuales. Y ya tenemos aquí con nosotros para hablar, para arrancar la charla, a don Víctor Báez Mosqueira, un reconocido sindicalista también de larga lucha y trayectoria en nuestro país. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia. ¿Parece utópico hablar de una semana laboral de 40 horas por de pronto? No, yo creo que es un debate necesario, pero no solamente hablar de eso y meterlo como una medida separada. Porque vamos a ver, has dicho, si te puedo tutear, por favor, has visto que aquí en este país la jornada de 8 horas fue legalizada en el año 1936. 36. Y yo te pregunto aquí, ¿quiénes trabajan 8 horas? Todavía se trabaja mucho más de 8 horas y no hay ninguna sanción. Entre las razones que tenemos es que aquí en este país, por lo menos de acuerdo a la comisión de expertos de la OIT, nosotros tenemos solamente 19 inspectores de trabajo para todo el país, 13 de los cuales están aquí en Asunción y en el departamento central. O sea que la otra nos decía eso la ministra acá. Yo me quedé sorprendido porque yo pensé como poco que eran 100, pero son 19 nomás a nivel país. Pero la propia OIT le puso en el banquillo los acusados al gobierno de Paraguay el año pasado, precisamente por eso, porque aquí no hay ningún control. Y hay inspectores de esos 19, hay inspectores que todavía, según esa comisión, estaban contratados o subcontratados, ni siquiera eran nombrados como funcionarios personal del ministerio. O sea, este es el país donde están los derechos individuales, pero no son reconocidos en la realidad. O sea, hablaremos seguramente de la reducción del horario, pero hay que empezar por eso. Ni siquiera se cumplen las 8 horas todavía. Claro, ¿por qué? En primer lugar, porque no hay una inspección laboral adecuada. En segundo lugar, porque aquí te reconocen, y eso de la época de Stroessner, te reconocen los derechos individuales. Vos tenés derecho a trabajar 8 horas, vos tenés derecho a aguinaldo, vos tenés derechos individuales, pero no te reconocen y te niegan los derechos colectivos, que son el derecho a la organización sindical. Acá vos armás sindicato y te echan. El derecho a la contratación colectiva. Aquí ni siquiera se cumple el Código de Trabajo, tampoco se cumple, mucho menos se puede negociar un contrato colectivo para mejorar esas condiciones. Porque la ley te dice que te establece el mínimo, pero vos podés negociar como sindicato por encima de eso. Y encima... ¿Cómo tenemos algunos medios de comunicación, por ejemplo? Stroessner no permitía, por ejemplo, en el sector público, no permitía la sindicalización, no permitía la contratación colectiva, pero también en el sector privado era muy difícil eso. Y nosotros, yo soy del sector bancario originalmente, soy jubilado, pero nosotros por la acción sindical ya hemos trabajado 32 horas semanales, hemos trabajado 32 horas y media semanales, y eso no le llevó a la quiebra a los bancos. Al contrario, ganaron muchísimo dinero, pero te estoy hablando de los años 90 y de los años 2000. Posteriormente se fue liquidando al movimiento sindical bancario
Y hoy día vemos que hay bancarios que trabajan 12, 14 horas. Nosotros nos preguntamos muchas veces, saliendo un ratito nomás del tema, Sí. y no es un ataque a la dirigencia que hace tanto tiempo que está luchando por los derechos laborales, pero no hubo renovación en los sindicatos en cuanto a nombres, digo, o no se conoce mucho. Es que, hermano, si los jóvenes se organizan en sindicato y son despedidos, ¿cómo querés que se renueve la dirigencia? Si son despedidos, esos jóvenes que forman sindicatos son despedidos con la connivencia muchas veces del Ministerio de Trabajo y son despedidos. Entonces, ¿cómo podemos renovarnos? La generación que se formó después del 89 es la que quedó vigente, digamos, podríamos decir así. Claro, porque yo te voy a ser totalmente franco. Aquí nunca fue fácil organizar sindicatos, pero nunca fue tan difícil como desde la época de Cartes hasta ahora. O sea, en la época de Andrés Rodríguez fue más fácil que hoy. Bueno, en la época de Andrés Rodríguez, a nosotros nos perseguían en la época de Stroessner, ¿verdad? En la época de Andrés Rodríguez nos reconocieron, pero eso no significó que ya fuera totalmente fácil negociar y formar sindicatos. Fue difícil, pero nunca fue tan difícil como de la época de Cartes. Cartes empezó a liquidar sistemáticamente al movimiento sindical. Vamos a abrir la charla porque está también con nosotros Narciso Castillo de la Confederación Nacional del Trabajo. ¿Digo bien? Central Nacional. Central Nacional del Trabajo. ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo estás? Bienvenido antes que nada. Secretario General. Muchas gracias por el espacio. Lastimosamente por el tema del tráfico no pude llegar ahora. Se entiende perfectamente. Y bueno, estamos aquí para debatir un poco estas propuestas de leyes. Bueno, correcto. Vamos a hablar en un ratito con el senador también que se va a conectar con nosotros para explicarnos su proyecto de ley. ¿Ves como algo posible la posibilidad? Acá nos decían de entrada, nomás que ni siquiera se cumplen las 8 horas. ¿Cómo soñar con una jornada laboral reducida? Perdón, pero eso no significa... Que no se pueda, claro. Que yo no apoye, yo apoyo con todo eso, pero hay que tomar otras cosas. Hay que garantizar el derecho a la organización sindical, hay que garantizar la contratación colectiva, hay que garantizar los derechos colectivos para que ese derecho individual a trabajar 40 horas sí funcione y le beneficie al trabajador o a la trabajadora. Ustedes ya hablaron del tema a nivel gremial, digamos. Bueno, a nivel de la central lo empezamos a discutir a partir de la propuesta del anteproyecto de ley. Y como decía, que en Paraguay se pueda desarrollar eso. Y muy difícilmente. Ya estaba escuchando acá a Víctor Báez. Y la situación laboral hoy día en Paraguay nos muestra que es casi imposible con este gobierno, con un gobierno neoliberal, con un gobierno que prácticamente se entrega la receta al Fondo Monetario Internacional. Lo vemos bastante difícil con un parlamento que acompaña a rajatabla cualquier proyecto de ley del Ejecutivo que venga y que esté eliminando derechos laborales de los trabajadores. Fíjate, por ejemplo, la ley 1626 que ya fue aprobada, fue modificada, y en esa ley hace el Senado derechos de los trabajadores. El tema de la contratación colectiva, que tiene que ser el Ministerio del Trabajo quien arbitre la contratación colectiva. Sin embargo, hoy el Ministerio de Economía, el superministro, el que va a decir si se implementa o no el contrato colectivo de trabajo que vos ya negociaste en un espacio tripartito. Ya. Entonces, ¿cómo implementamos una ley como es la 40 horas, que hay una tendencia a nivel mundial? Sí, a que a ir por ese camino. Yo le pido un segundito. Vamos a hablar con el senador del proyecto de ley y también les ruego si tienen alguna pregunta para él cuando empecemos la charla, siéntense la libertad de que hagamos de esto un diálogo para escuchar al senador Oviedo, que está allá con nosotros también, para contarnos un poco de su proyecto de ley que, bueno, se empieza a discutir. Creo que todavía no se habló demasiado de esto, senador, pero vamos a preguntar cómo los primeros resultados después de la audiencia que se hizo. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, para vos, no sé si está Fernanda, saludos a los invitados, saludos a la teleaudiencia. Y está bastante polarizado el debate a favor y en contra. A favor todos los trabajadores, en contra todos los empleadores. Y es normal que suceda así. Y es que los empleadores están temiendo por pérdidas en su producción, en sus ingresos, pero no lo están viendo como lo planteamos nosotros, que cuando el trabajador descansa más, va a producir más.
va a tener mejor calidad de vida, todos van a ganar. Va a aumentar la productividad en un 37% aproximadamente, van a aumentar las ventas, van a aparecer nuevos tipos de negocios porque la gente va a tener más tiempo de gastar más su plata. Senador. A todos nos va a ir mejor, sí. Sí, después hablaremos de la justificación, pero ¿puedes contarnos, y perdón que te tuteé, puedes contarnos por favor los puntos más importantes? ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo se va a aplicar? Algunos decían, no, vamos a hacer un fin de semana de 3 días. No es así, pero ¿puedes contarnos los puntos más importantes para que toda la audiencia entienda? Lo que planteamos es, actualmente el Código del Trabajo dice que se trabaja 48 horas a la semana. Lo que planteamos es bajar eso a 40 horas a la semana. Con 48 tenemos 8 horas por día de lunes a sábado. Y con lo que planteamos es bajarlo a 40 horas, que se puede distribuir de lunes a sábado 6 horas 40 minutos o de lunes a viernes 8 horas, ¿verdad? Entonces queda sábado y domingo para descansar. El único requisito es cumplir las 40 horas en la semana. Entonces eso se puede distribuir 4 días, 5 días, 6 días, como le parezca mejor a la empresa. Claro, incluso podría darse la situación de que se siga trabajando de lunes a sábado, pero menos cantidad de horas por jornada. Sí, de lunes a sábado serían 6 horas 40 minutos. Entonces, si entras a las 7, la 1 y 40 minutos ya estarías libre para usar tu tiempo como mejor te parezca. Y hay también un modelo, una posibilidad que tengo entendido, no sé si me decías, escuchaste hablar, senador, sabemos de un par de multinacionales, creo, que ya están aplicando jornadas laborales de 4 días nomás. Sí, multinacional aquí en Paraguay. Sí. Bueno, hay como 10 empresas aquí en Paraguay que ya, empresas muy grandes que están implementando la jornada laboral, o sea que la semana laboral de 40 horas de trabajo, ¿verdad? O sea que, y les va muy bien, o sea que es posible. Claro, incluso nos decían que uno de los modelos era que el trabajador, bueno, tenía libre sábado y domingo todo el plantel, digamos, y que después iban rotando, algunos tenían libre los lunes, otros los martes y así, como para que la empresa siga funcionando, solo que con menor cantidad de empleados. Así es, y se puede hacer nosotros no nos cerramos a que sea por rubro, por ejemplo, el sector industrial que trabaja un poco más, el sector de servicio un poco menos, también podemos modificar el proyecto de ley. Hay países que lo implementan así. Uruguay, por ejemplo, el sector industrial trabaja un poco más, el sector de servicio un poco menos. Lo vamos a hacer gradualmente, vamos a ir para que no se sienta el impacto, como lo hizo Chile, como lo va a hacer México ahora. Estamos abiertos a que con un diálogo entre todos, ya le escuché al señor que nos estuvo acompañando hoy decir que difícilmente con este gobierno, pero los que generan riqueza son los trabajadores. Si nos ponemos todos de acuerdo, buscamos entre todos, al gobierno no le va a quedar de otra que aprobarlo. Y también creo que es lógico para una empresa tradicional o para una patronal tradicional que exista algún tipo de temor o algún tipo de negativa primera, ¿verdad? Que esto se lleve adelante. Creo que es hasta natural que ocurra esto también, ¿verdad? Sí, cuando se conquistaron las 8 horas de trabajo diarias hace 100 años, el temor fue el mismo. Dijeron que era el fin de las industrias, que era el fin del mundo prácticamente. Y ya ven que no fue así. Y el mismo efecto sucede ahora en los países que implementaron las 40 horas, la reducción a las 40 horas. Y a todos les fue muy bien. Tenemos ejemplos aquí en la región. Ecuador hace 20 años que lo implementó, le va muy bien. Hay países como Brasil que tienen 44 horas, Venezuela 40, Chile que está bajando ahora hasta 40, a ver... Colombia. Varios países, Colombia creo que tiene 44. Ya son muy pocos los países que están trabajando 48 horas o más. O sea que en realidad hay que hacer hincapié en esto, ¿verdad? No en la semana laboral de menos días laborales, sino en el dato horario, digamos. Ahí hay que hacer hincapié que se reducen 8 horas en realidad y que se podría seguir trabajando toda la semana. Lo que buscamos es que el trabajador descanse más, Diego. O sea que si le conviene más a la empresa, calidad de vida es lo que buscamos. Pero si es que el trabajador va a descansar más y la empresa puede hacerle trabajar de lunes a sábado con 6 horas 40 minutos, súper bien. O si dada la actividad, el tipo de actividad de la empresa, tiene que trabajar más horas, bueno, que lo hagan de lunes a viernes y sábado buscar otro turno, qué sé yo. Eso es ya aplicable por la empresa de acuerdo
necesidad. Ya, y para vos el modelo ideal, ¿cuál sería, senador? ¿Sería ese de lunes a sábado con menos carga o hacerlo de lunes a viernes por ahí con menos carga? Personalmente, yo que trabajé mucho tiempo en industrias, ese de lunes a sábado de 6 horas 40 minutos es ideal porque tenés casi toda la tarde libre para dedicarte a lo que te parezca, ¿verdad? Compartir con la familia, principalmente compartir con la familia. Con esto va a mejorar nuestro sistema de salud, vamos a hacer más deporte, todo va a mejorar con esta reducción de la carga horaria. Con respecto a esto, si quieren preguntar, opinar algo, algo más para la charla, Víctor o Narciso. Yo creo que es una falacia eso de que porque somos pobres no podemos hacer este cambio. Los países, vamos a hacer unos cálculos, vamos a usar datos estadísticos. En Paraguay, de todo el Producto Interno Bruto, que la producción de un año en el país, solamente el 30 al 35% va a salarios y a beneficios a los trabajadores. En otros países de América Latina, también pobres, pero menos pobres que nosotros, va de un 40 a un 50%. En los países desarrollados va de 50 a 60% esa, y en países nórdicos va de 60 a 70%. O sea, reconocer el derecho de los trabajadores nos saca de la pobreza. Darles mejores salarios, darles puestos de trabajo. Esto va a crear más puestos de trabajo. ¿Saben por qué? Porque el otro día me dijeron que la ministra de Trabajo estaba haciendo una propaganda a este gobierno de que se va a crear empleo joven Paraguay para 10.000 jóvenes. Si uno mira las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿cuántos jóvenes existen en el país? Existen entre los 18 y los 30 años, existen como más de 1.200.000. Y vas a crear 10.000 puestos de trabajo. O sea, estás jugando con la esperanza de la gente. Entonces, esto, trabajando menos horas, se va a crear también mayor cantidad de puestos de trabajo ya en el sector formal. Se va a formalizar y se va a dar más oportunidades a esos jóvenes que están esperando conseguir un trabajo, pero un trabajo en el sector formal, no un trabajo para 10.000 jóvenes por el término de un año, condenándoles después a un desempleo eterno o al sector informal para toda su vida. O sea, hay que mirar las cosas, no hay que mirar el árbol solamente, hay que mirar el bosque para hacer políticas de desarrollo donde entran de forma integral los derechos de los trabajadores. Narciso. Yo creo que el planteamiento de las 40 horas es una parte, nada más, de mejorar las condiciones de trabajo del sector trabajador. Acá hay que tener en cuenta que en el país nosotros vemos que el 70% de los trabajadores están en el sector informal. El 70%. Solamente hay un 30% que está en el sector formal. Lo que decía Víctor, bueno, van a crear puestos de trabajo para el sector joven. Con la ley del primer empleo que hicieron, han creado un trabajo para los jóvenes en forma precaria. Ha precarizado el empleo. Nosotros nos vamos al supermercado, que mucha gente va al supermercado, me imagino, y voy a encontrar jóvenes que dicen SNPP por la remera. ¿Y de qué vive ese? De lo que se le da por llevar la bolsa. La propina. Y esa es la clase de empleo que genera este Estado. No hay una generación de empleo real en el país. No hay inversión privada para generar empleo. Hoy el empleo, ¿en dónde se genera? El Estado, por un lado, y los trabajos de servicios, los empleos de servicios, que dependen otra vez de los recursos del Estado. El empresariado, acá no existe una industria. La industrialización en este país para generar empleo digno, con salario justo, que el salario mínimo en este país es el techo y no el piso, cuando ni siquiera se plantea que del sector empresarial el seguro social a los trabajadores. Nosotros estamos generando trabajadores en el futuro que van a estar integrando esa lista de la edad, de la tercera edad en el Ministerio de Desarrollo Social. La mayoría que no tiene, y el Estado como patrón también genera esa situación con sus trabajadores que son contratados, que no tienen acceso a la seguridad social. Senador, con respecto a lo que estamos hablando también, por supuesto, si tenés ganas de opinar algo, pero te quería preguntar en términos políticos,
¿Ya charlaste con algún colega del oficialismo, con alguien del gobierno con respecto a esta idea? Quiero agregar un poco a lo que Sí, decía el señor. por favor. Justamente hoy escuché en la audiencia pública que solamente hay 17 inspectores del Ministerio del Trabajo para todo el país. O sea, ¿cómo combatís la informalidad si es que tenés solamente 17 inspectores? Y contaba yo también hoy en la audiencia que el otro día estuve por la ciudad de Campo 9, una ciudad industrial donde hay muchas industrias, más de 40 industrias. Y me contaba alguien de la zona que ahí no hay jubilados, nadie se jubila ahí. Malviven la gente de la tercera edad en esa ciudad. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo permite que eso suceda? O sea, que el organismo de control es el que no está funcionando. Tenemos que cumplir el código laboral. Si cumplimos con el código laboral, las empresas van a estar súper bien y los empleados también. No, todavía no conversé con el sector oficialista porque ya sé sus posturas de la mayoría de ellos que están en contra. Son empresarios que hoy son senadores también. Pero cuando tengamos un poco más de fuerza como para plantear el tratamiento en el Pleno, voy a conversar con ellos. Hoy debo admitir que en la audiencia pública esperé que vayan las centrales obreras, ¿verdad? Estuvo la CNT, pero la CUT, por ejemplo, no estuvo, los sindicatos no estuvieron, que dijeron que iban a estar. ¿El gobierno estuvo? Cuando el gobierno estuvo el Ministerio del Trabajo, estuvo la Corte Suprema, Ministerio de Industria y Comercio creo que estuvo también, y las agrupaciones de MIPYMES, a 5 par también de pequeños importadores, algo así. Y ellos obviamente en contra. Pero cuando nos pongamos de acuerdo como trabajadores, cuando estemos todos unidos impulsando esto, a ellos no le va a quedar de otra que aprobar. Pero ahora mismo no tenemos las de ganar con esto, porque nosotros mismos los trabajadores todavía no nos unimos todos en una mesa a hablar de este tema. También va a ser importante la difusión, senador. Creo que hay mucha gente que no escuchó todavía de este proyecto, así que creo que tenemos que hablar mucho para que esta discusión también llegue a la gente joven, sobre todo, porque creo que mucha gente que está en el sector laboral sabe que hay una falta de motivación en muchos jóvenes para entrar al empleo formal por diversos factores. Uno de ellos tiene que ver las largas horas también de trabajo, que me parece que hoy ya no son seductoras para cierta población, sobre todo, ¿verdad? Que ya no tiene ese discurso de trabajar de sol a sol, que al contrario, quieren una vida donde puedan disfrutar un poco del aire libre, de hacer deporte, lo que sea, ¿verdad? Y son nuevas, vamos a decir, nuevas tendencias en el mundo, nuevas formas de trabajo en este nuevo ciclo. Y sí, ya incluso hay mucha rotación en los empleos, hay mucha rotación en los lugares de trabajo, y eso tenemos que ver cómo contrarrestar eso. Me decían el otro día también que no tenemos mandos medios en Paraguay. Hay tanto que hacer por el sector trabajador. Y encima nuestro, ¿cómo se llama eso? La población económicamente activa, los jóvenes, como los paraguayos tienen menos hijos, allá por el año 2047 la curva, como ahora somos más jóvenes que personas adultas, va a decrecer. Vamos a empezar a tener más personas adultas que jóvenes. Nos va a faltar mano de obra de aquí al 2050 y vamos a tener muchas personas adultas, y lo que dijo también el señor Narciso justamente, o Víctor creo que fue, toda esa gente después va a depender del subsidio de la tercera edad. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Nosotros tenemos que buscar trabajo digno para que tengan una jubilación digna en el futuro, y no se está haciendo, y estamos pateando el problema para adelante. Senador, te pido un segundito que te quedes ahí, por favor. También a nuestro invitado acá en piso un segundito, porque tenemos que hacer una pausa. Nosotros va a ser un breve corte comercial y después seguimos hablando de esta posibilidad de la reducción de las jornadas laborales en nuestro país. Muy bien, seguimos charlando en esta tarde-noche de derechos laborales, un tema que nos apasiona realmente. Lo hablamos esta semana con la ministra del Trabajo. Ella reconocía que no tiene la suficiente cantidad de inspectores para hacer. Nos preguntamos por qué no es una prioridad, ¿verdad?, para el gobierno poner más gente que controle. Y nos estaban contando un montón de casos en el interior. Acá justamente se recordaba otro caso del senador Oviedo también. Y sí, tenemos que comenzar a hablar de muchos temas. Está la cuestión también del salario mínimo que se va a discutir en los próximos días. O sea,
hay varios temas laborales en la agenda y esta propuesta del senador José Oviedo que propone reducir las jornadas laborales es nuestro tema de esta jornada. Y lo estamos hablando con él, por supuesto, que está vía Zoom conectado y también con invitados acá en piso. Está el señor Narciso Castillo de la CNT con nosotros. ¿Factible o no reducir la jornada laboral? Decir, hoy cómo está el panorama político, Narciso. Hoy con este panorama político es muy complicado. Va a depender mucho de la fuerza de los trabajadores y de la sociedad toda. Se abre el debate, es profundizar el debate, acompañar este proyecto de ley y esto yo creo que si se define en la calle y no en el Parlamento. Víctor. Yo creo que hay que seguir reivindicando porque aquí está el futuro de los jóvenes. Con estas 40 horas se puede crear más puestos de trabajo para los jóvenes, pero puestos de trabajo formal, no por un año como ese programa de empleo joven que quieren hacer ahora, ¿verdad? Porque la gente quiere trabajar porque quiere trabajar no por un año, quiere trabajar por largo tiempo, uno. Después, esto va a ser mejor, va a mejorar económicamente la situación. Aquellos empresarios que dicen nos vamos a fundir, aquellos pequeños empresarios que dicen nos vamos a fundir, no se van a fundir. ¿Saben qué? Hay que buscar alternativas. En otros países, en vez de incentivar la banca privada, acá Brasil, el gobierno de Lula compró bancos privados para hacer una banca pública de desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y creó 35 millones de puestos de trabajo. O sea, sacó a la gente, en 8 años de gobierno, sacó a 35 millones de puestos de trabajo. Miremos esas cosas, no miremos así, hagamos un proyecto nacional de desarrollo que beneficie a todo el mundo, le va a beneficiar a los empresarios, le va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, le va a beneficiar a la economía del país, le va a beneficiar al desarrollo del país. Pero acá nos dicen, todo el tiempo nos dicen, no, la macroeconomía tiene que continuar así. ¿Qué significa la macroeconomía? Que tiene que seguir creciendo el Producto Interno Bruto para ir al bolsillo de los más ricos, pero los trabajadores siguen sin mejorar su nivel de vida, siguen sin abandonar la pobreza. Senador, en la charla de hoy que tuvieron, ¿cuáles fueron los argumentos más reiterados por el sector de los empleadores, el sector patronal, digamos, y lo que te llamaban la atención y te parecieron más lógicos, digamos? Bueno, que principalmente les preocupa el efecto que podría tener en las MIPYMES. Como creo que el 88% de las empresas en Paraguay son MIPYMES y vamos a decir, la productividad de las MIPYMES paraguayas es muy baja con relación a las pequeñas empresas de los países vecinos. Entonces ellos dicen que le va a golpear muy fuerte a las MIPYMES. Bueno, principalmente eso y que elevarían los costos. Y tienen razón. Esto a lo mejor en la implementación va a elevar un poco la inflación. No sabemos en qué porcentaje, pero lo estamos estudiando. Pero en poco tiempo después se va a estabilizar de nuevo. Entonces hay ciertos sacrificios que hacer por poco tiempo para que luego después estemos en un estado de bienestar. Claro, el sector de las MIPYMES que decía seguramente debe ser más preocupado cuando se habla de esto, ¿verdad? Que ya muchos de ellos están pasando un momento duro también, ¿verdad? Sí, y también decían ellos que querían una ley especial, y ellos tienen una ley especial. Las MIPYMES, yo aclaro que yo quiero empresas fuertes, que produzcan, que ganen dinero, que generen riqueza, porque eso nos viene bien a nosotros. Cuando ellos pagan impuestos, bueno, el Estado tiene dinero para gastar también, ¿verdad?, en su presupuesto. Entonces, yo no estoy en contra de las empresas, al contrario, quiero empresas fuertes. Y ellos tienen una ley especial, las MIPYMES. Ellos tienen la posibilidad de pagar solamente el 80% del salario mínimo por 3 años. Pueden no pagar indemnización cuando le despida a sus empleados por cierto tiempo. Sí. O sea que tienen muchas ventajas también las MIPYMES actualmente. Sí, por favor. Se puede. ¿Sabe qué, senador? El tema es siempre la excusa de las MIPYMES, pero yo creo que hay que apoyar las MIPYMES, pero no subsidiarlas con los derechos de los trabajadores, claro, como pretende el gobierno. No. ¿Cómo decir, hay formas no subsidiar con? No podemos subsidiar a las MIPYMES con los derechos de los trabajadores, pagándole menos salario mínimo, no aportando a la seguridad social, etcétera. No, hay formas.
claras de apoyar a las MIPYMES, que es con una política de préstamos largos y préstamos a largo plazo y baratos, que sean accesibles, y que hay políticas. Por eso cité al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil, que creó 35 millones de empleos. Entonces, pero acá hay un banco supuestamente de desarrollo que funciona solamente para los correligionarios, y no da préstamos a todos los que tienen que dar. Entonces, si a nosotros los trabajadores nos interesa crear puestos de trabajo para poder trabajar, a los empresarios les gusta que crezca su empresa, tenemos un interés común, pero el Estado tiene que funcionar para facilitar eso a través de una banca de desarrollo, que acá se llama Banco de Fomento, pero solamente funciona de forma parcial y para alguna gente. Totalmente. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice, disentimos mucho con el senador con respecto a la ley de MIPYMES, porque de hecho, de facto, están modificando el Código Laboral. De facto. Porque inclusive más de 8 horas, menos salario mínimo, 80% del salario mínimo no pueden pagar. Y hasta pueden despedir sin indemnización. Terrible lo que están planteando. Terrible. Don Narciso, yo no dije que una propuesta mía, esta es una ley aprobada. O sea que claro, una ley. No, yo a favor del proyecto es una ley aprobada por este gobierno. Por este gobierno. Hecha aprobar por el Parlamento de ustedes. Ustedes lo que están aprobando este proyecto. Por eso nosotros decíamos, acá en el Parlamento, lo único que se estudia son leyes para cercenar derechos, no para dar derechos. Al contrario, tiene que ser. Las leyes que vamos discutiendo tienen que ser para dar derechos. Acá estamos cercenando derechos de los trabajadores. Y fíjate que la ley PYME, MIPYME y compañía, hasta 50 empleados están dentro de esta ley. Y vos encontrás que empresas con 50 empleados van y están disputando con empleos dentro del Estado, sector de limpieza, por ejemplo. Ganan la licitación, no ganan salario mínimo, no tienen seguridad social, sin embargo ellos tienen la licitación del Estado, tienen 50 trabajadores. Esas son las MIPYMES que ustedes están apoyando, senador, que crearon esta ley y que nos tienen esos derechos los trabajadores fundamentales. Como dice Víctor, estamos subsidiando a las empresas privadas con nuestra mano de obra. Senador, si quería decir algo, senador. No, es cierto que esa ley cercena derechos adquiridos de los trabajadores. Y bueno, pongámonos de acuerdo, señores, cuando se aprobó esa ley, ¿dónde estuvieron las centrales obreras? Disculpen que haga esa crítica, ¿verdad? ¿Qué pasó de ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están apoyando este tipo de iniciativas? Hoy estuvo la CNT. ¿Qué pasa con las demás centrales obreras? Creo que tenemos que despertarnos un poco, sacudirnos un poco y todos juntos ir a reclamar esos derechos que estamos perdiendo. Dos preguntitas con respecto así, bien puntuales nomás sobre el tema legislativo. Esto no exige ninguna otra modificación más que lo que se modificaría del Código Laboral como consecuencia de la norma, y esto es para el sector privado. Es para el sector privado, son pocos artículos del Código Laboral los que modifica y no necesita ninguna otra modificación. Pero sí estamos abiertos al debate. Si es que necesitamos hacer otras modificaciones, pues debatamos e incluyamos en el proyecto como modificaciones. Pero el proyecto de ley es solamente para esto, digamos, la reducción de la carga laboral semanal. Es para esto nomás y para esto luego. 100 años después lograríamos una conquista enorme si logramos esto. Claro. Sí, es para esto, reducción de la carga horaria. Sí, claro, insisto nomás en el tema horario porque muchísima gente que le escuché hablar ya vincula directamente con la jornada laboral de 4 días o de 5 días. No, y pero esto sí, puede ser como puede no ser, ¿verdad? Sí, claro, deja la posibilidad de esto de que vos puedas trabajar de lunes a jueves, solamente que tenés que completar 40 horas a la semana. Si completás 40 horas de lunes a jueves, podés hacerlo. Claro, de hecho hay muchos trabajadores del sector público que trabajan 40 horas semanales, ¿verdad? Que de hecho ya es así, ¿verdad? Yo creo que cada vez... Y sector privado también. Sí. Perdón, yo creo que cada vez se va a ir trabajando menos. Ahora,
el 2 de junio empieza en Ginebra la reunión de la OIT, la conferencia anual de la OIT, donde se va a discutir el tema de la economía de plataforma y los derechos de los trabajadores. Hay que reconocer que según el sector, por ejemplo, un trabajador de Bolt o de Uber tiene que tener derecho a desconectarse en el momento que considere necesario, no trabajar 8 horas seguidas o 6 horas seguidas. O 12. O 12. Un trabajador que no está trabajando dentro de la empresa o una trabajadora que está trabajando en su casa tiene que tener derecho a desconectarse. Esos son derechos que están siendo ya reconocidos a nivel mundial, pero que acá todavía no son reconocidos. Vamos a meter a Paraguay en el mundo y al mundo en Paraguay. Esa tiene que ser la estrategia del gobierno. Un segundito les pido, tenemos que hacer la última pausa y ya después de eso seguimos charlando el poco tiempo que nos queda de esta posible reducción del horario laboral. 49 minutos pasaron de las 19, estamos hablando de derechos laborales acá. En realidad, de falta de derechos laborales también en mucho sentido, ¿verdad? No, Ausencia del derecho laboral en Paraguay. Tenemos muchas normas, claro, arrancábamos la charla diciendo eso, ¿verdad? Así que reducir la jornada laboral y mucha gente tiene que trabajar todavía más de 8 horas en nuestro país, es una realidad diaria esa. Así que bueno, pero de cualquier manera el proyecto es interesante y queremos despedirlo al senador, si está todavía ahí en línea. Con las últimas reflexiones que quiera dejar sobre este proyecto, senador, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, es para mí un excelente proyecto, es la tendencia mundial, repito, esto va a llegar tarde o temprano en Paraguay. Es importante que ya lo estemos debatiendo, que ya lo tratemos, o si podemos aprobarlo antes, mejor. Espero que la gente se prenda, la gente se prendió a través de redes sociales, a todos les gusta. El proyecto es muy conocido, Diego, a mí no me conocen, pero le conocen al proyecto. Me pasó ya varias veces que me presentan, el senador José Oviedo. ¿Quién? Yo no te conozco. El de las 40 horas. Ah, el de las 40 horas. Pero necesitamos que ese apoyo se sienta en la manifestación de voluntad de que esto se apruebe. Y a las centrales obreras, les invito a que internamente lo debatan y si van a apoyar, apoyen con fuerza. Esta sería una conquista, así como les digo, enorme, luego de 100 años de aquellas 8 horas diarias, 48 horas semanales. Esta conquista sería algo enorme. Les pido que se prendan de verdad con esto y todos juntos empujemos ante un escenario que no es favorable. Y bueno, y gracias por la invitación. Senador, y brevemente nomás y volver sobre eso, ya son muy pocos los países que siguen manteniendo las 48 horas semanales, ¿verdad? Como parte de su legislación. Sí, así mismo. De hecho que el 70% de los países del mundo trabaja 40 horas a la semana o menos. Y aquí en Latinoamérica mismo ya muy pocos son los países que todavía trabajamos 48 horas a la semana. ¿Alguna reflexión mirada para el senador que quieran dejarles, señores? No, sencillamente que yo creo que en el Poder Legislativo, la gente que no está ahí por otros intereses, a mí me parece muy buena la iniciativa del senador de hacer esto, pero hay que mirar también como una política de desarrollo de los derechos de los trabajadores, no en términos puntuales, porque el tema salarial, cómo están robando a los trabajadores con este cuento de las tasas de inflación del Banco Central. El compañero Raúl Monte, el economista Raúl Monte, quien hoy creo que estuvo en la consulta que hizo el senador, hizo cálculos concretos y el salario mínimo en este momento debería estar en 3.400.000 en vez de 2.800.000. Pero ¿cómo van robando de esa forma, ¿verdad?, a los trabajadores? Y no es que esto va a producir más inflación, se les roba a los trabajadores. Como un trabajador que gana 2.800.000, si gana 3.400.000, 600.000 guaraníes más, no va a guardar debajo del colchón, va a usar ese dinero para gastar y eso va a crear más puestos de trabajo. Hay un círculo virtuoso que aquí se está evitando para beneficiar a una élite que ya está privilegiada con este modelo de producción y de exportación que no produce puestos de trabajo. Ese es el problema de Paraguay. Un problema, un planteamiento de desarrollo, entre ellos el de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Narciso. Yo creo que la iniciativa es importante, pero yo le diría
al senador que estos proyectos de ley, ya antes de presentar, sería bueno que se acerque a las centrales obreras, a las centrales sindicales, a discutir estos proyectos de ley para que uno pueda apropiarse del proyecto de ley y pueda acompañar efectivamente el proyecto de ley. Eso se hace en una oficina cerrada, sin discutir por lo menos la visión de los trabajadores, previamente para discutir un proyecto de ley. Yo creo que por ahí tiene que ir esto, acercarse a la gente, acercarse al pueblo, acercarse a la clase trabajadora, no desde una oficina. Yo le invito al senador irse a la CNT, irse a la CUT, a los congresos, en las asambleas, a bajar este proyecto de ley y para que pues, nosotros podamos acompañar y apoyar. Yo creo que por ahí va la iniciativa para que esto pueda tener cierta fuerza. Y es importante esto, desarrollar, cambiar un poco este modelo económico, social y político de este país para mejorar efectivamente. Nosotros tenemos una pobreza tremenda en este país. Nosotros tenemos más de 2 millones de paraguayos en pobreza y más de 1 millón de paraguayos en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque no hay una política de desarrollo real. La macroeconomía se nota a legua que no ha solucionado los grandes problemas sociales. El mercado no ha solucionado el problema social. En donde nos dicen que el mercado va a solucionar. Nosotros tenemos grandes déficits en salud, en educación, y eso ha demostrado que este modelo económico ya está supermente agotado en Paraguay y tenemos que cambiar de mentalidad de los empresarios. Los empresarios tienen que también modificar mentalmente la cuestión laboral de que mejor condiciones de trabajo, mejor salario, va efectivamente, como decía Víctor, va a mover esta economía del país. Se nos acabó nomás el tiempo, por eso tenemos que cortar la charla. Gracias, senador, también por el tiempo y seguiremos hablando de este proyecto. Muy amable. Muchas gracias. Señores, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Seguiremos hablando. Gracias a vos, Martín. Hacemos una breve pausa y ya volvemos enseguida.